Muy buenas tardes. Empezamos con el segundo tutorial sobre las diferencias de tres funciones mnemónicas. En el anterior vimos la diferencia del decremento y en este vamos a ver la diferencia entre el incremento normal o incremento f, el incremento cuando es igual a 0 y el incremento cuando no es igual a 0. Es muy similar a las tres condiciones a las anteriores que vimos en el video tutorial y su uso igual. No cambia de nada. El incremento normal o incremento f simplemente suma un número hasta 255 y vuelve a iniciar desde la posición 0. El incremento si es igual a 0, cuando llegue a la suma 255, cuando vuelve a iniciar, ese inicio hace un brinco, el código. Hay que tener mucho cuidado, como el anterior, de revisar cuándo ese brinco y cuándo no, y el acomodo de cada bloque. Y ahora el incremento cuando no es igual a 0 hace un brinco y un brinco cuando los números no sean igual a 0, para la redundancia, ¿no? Entonces, igual aquí hay que tener en cuenta, como vemos, esta pequeña sutileza no puede tener o provocar muchos errores en nuestro código o resultados no adecuados. Vamos al código. El código. Vamos a cambiar aquí el nombre, ya no sea resta, sino suma, todos. Ya cambiamos el nombre de todos, de variables. Vamos a respetar el número 10 y vamos a compilar el código. Vamos a utilizar nuestra herramienta Simulator. Plugin. Vamos a la sección de resultados. Seguimos pasos, pausa, reinicio y pasito a pasito hasta llegar. Vemos y podemos observar cómo suma, ¿no? B, C, D, E, F. Así va a estar hasta alcanzar el número 255. Como le dije, una vez que llega a los 155 vuelve a repetirse, vuelve a comenzar desde 0 y vuelve a iniciar la cuenta hasta 250. La siguiente función que vamos a utilizar es el incremento cuando es igual a 0. Aquí hice unas pequeñas modificaciones para observar este brinco o este skip que hace el código. Subí aquí la variable a fc, cercano a nuestro valor de ff para un reinicio o para comenzar desde 0. Vamos a compilar. Y un error, como podemos observar. Stop. Y vamos a poner debugging. Seguimos sin errores. Vamos a variables. Hacemos lo mismo paso. Pausa. Reinicio. Y vamos a la sección que nos interesa. Ahí está. Va a contar, recordemos un poquito de nuestro código. Vamos a la hoja de datos. Cuando es igual a 0, es igual a 0. El primer bloque no es igual a 0 y el segundo bloque es igual a 0. Entonces aquí vamos a cambiarlo, no es igual a 0 y aquí vamos a poner es igual a 0, ¿sí? De acuerdo a nuestra hoja de datos, a esta hoja de datos. Recuerden siempre revisar la hoja de datos, nos da muy buena información. Y continuamos. Como ahorita no es igual a 0, ya que nuestro número está cercano, pero no es igual, va a cambiar a AFD y vaya al primer bloque porque no es igual a 0. Después AFE, ahí está FE, seguimos y FF. El siguiente es igual a 0 porque FF se reinicia a 0, 0. Y vamos a observar que iría al segundo bloque. ¿Está?
segundo bloque y se reinicia todo. 0, 0 y volvería al primer bloque hasta llegar de nuevo a 255 para irse al segundo bloque. El tercer código, la tercera función mnemónica que vamos a utilizar es cuando no es igual a 0. Verifiquemos nuestra hoja de datos y cómo se maneja. El primer bloque, el cual no daría el brinco, es cuando es igual a 0. Y el segundo bloque es cuando haría el brinco, es igual a no es 0. Entonces aquí le cambiamos, este es igual a 0. Recuerden siempre comentar su código para no confundirse. Y este no es igual. ¿Mm? Muy bien, ya modificamos. Y tenemos skip cuando no es igual a 0. Nuestro bloque 1 es cuando es igual a 0. Nuestro bloque 2 es cuando no es igual a 0. Compilamos. Un poquito confuso, pero hay que hacerle. Y debug. Comimos variables. Mismos pasos. Pausa. Reinicio. Continuar. Y vamos acá. La parte que nos interesa. Muy bien. Estamos en FC, recordemos. Hexadecimal. El siguiente número, el siguiente número sería FD. Y no es igual a 0. Es correcto. Va al segundo bloque. Y suma. FD. El siguiente sería FE. No es igual a 0. Es correcto. Y vuelve a sumar. FF. No es igual a 0. Correcto. Y ahorita sí. FF más 1 es igual. El siguiente número sería igual a 0, 0. Por lo que es igual a 0. Bloque 1. Como vimos, hay que tener mucho cuidado únicamente en nuestras secciones, áreas o bloques que creemos conforme a las condiciones. El decremento y el incremento, recordemos que son decisiones, verdadero o falso, sí, no, por lo que en diagrama de flujo se representa como comma. Esto es todo por hoy. Nos veríamos en el siguiente video tutorial.